El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice la palabra del Señor hablando de Satanás: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué cosa? Padre de mentira. El Señor les estaba hablando a los fariseos en esa escena, a aquellos que simulaban una vida moral, una vida recta, pero eran solamente sepulcros blanqueados, eran víboras. Por dentro estaban podridos en su corazón, por fuera aparentaban una religiosidad, pero por dentro estaban reprobados delante del Señor. Y Jesús conocía bien sus corazones y les dijo directamente en sus caras: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En una casa decía: aquí no celebramos Halloween, porque no celebramos la muerte, sino la vida. Y qué bendición que ustedes como cristianos puedan entender, como decía el hermano Carlos, que estas fiestas pues son satánicas. La gente no se da cuenta que lo único que está haciendo es celebrarle el cumpleaños al diablo. Pero nosotros no hacemos eso. Y creo que está de más predicar acerca de Halloween, porque ya tenemos el conocimiento, tenemos la base establecida de que no participamos de las obras infructuosas de la carne ni del mundo, hermanos, ni las cosas que hace el mundo, porque la Biblia nos manda a que no amemos al mundo, ¿no? El mundo ama Halloween, pero el cristiano debe rechazar esas cosas paganas. Vamos a ir al capítulo 3 de Génesis, el versículo 1 en adelante. Dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás quiere de alguna forma nublar el entendimiento del ser humano con tal de que no vea la realidad ni la verdad que Dios quiere transmitirle al hombre. Desde el comienzo ese fue el propósito del diablo, y lo podemos ver aquí a través de la experiencia de Eva y posteriormente de Adán. En hebreo, la palabra ignorancia tiene el mismo concepto y la misma definición que la palabra tinieblas. En el Antiguo Testamento, el hebreo, la palabra tinieblas es sinónima de la palabra ignorancia. Y la palabra luz, también en hebreo, se refiere a la palabra verdad. Es decir, estas dos significan lo mismo. Tinieblas se refiere a ignorancia, o ignorancia es lo mismo que tinieblas. Y la palabra luz es lo mismo que verdad. Verdad significa luz. Satanás opera en el mundo ¿de qué? De las tinieblas, dice la palabra del Señor. Y para él es muy importante que tú, como ser humano, permanezcas en ignorancia. ¿Para qué? Para que vivas en su reino de oscuridad, en las tinieblas. Es decir, el hecho de no conocer, porque eso significa la palabra ignorancia, no saber, no estar enterado de las cosas. Ser un ignorante es no percatarse de la situación ni de la verdad. Y cuando somos ignorantes a la Biblia,
entonces estamos dándole lugar para que Satanás nos haga vivir en el reino de las tinieblas. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, queridos hermanos, empezamos a conocer la verdad y recibimos, ¿qué cosa dice Juan? Recibimos luz, recibimos claridad. Cuando viene la luz, se disipan las tinieblas. Cuando llega la hermana Loida aquí al templo, ella llega temprano, lo primero que hace, ¿qué cosa es? Encender las luces. ¿Por qué? Porque está oscuro. ¿Qué pasa, hermana, cuando enciende las luces? Las tinieblas se van. Así de rápido. Lo mismo sucede con el creyente que se dirige a la palabra de Dios, que estudia, que escudriña, que se acerca al Señor. Las tinieblas se desaparecen cuando la verdad y la luz vienen a nuestra vida, queridos hermanos y hermanas. Eva sabía que ese fruto estaba prohibido para ella y también para Adán. Miremos el versículo 13 del mismo capítulo, por favor. Dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Después de haber comido ya. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ciertamente Eva sabía que ese fruto estaba prohibido para ella. Pero, como ella bien lo dice, la serpiente usó algunas artimañas y mentiras para engañarla y al final hacerla caer, queridos hermanos. Ahora, ¿qué necesita usted para engañar a alguien? Hablando aquí en nuestro entorno. Digamos que usted tenga un pensamiento malicioso y quiere engañar o estafar a alguien. ¿Qué necesita hacer para estafar o engañar a alguien? Pues mentirle, decirle cosas falsas. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pero también debemos saber de que no todas las mentiras engañan. No todas las mentiras que son vistas o están a simple vistas, pues nos engañan fácilmente. Por ejemplo, si yo le digo en esta mañana: hermanos, espero que les guste mi corbata de color rojo. ¿Ah? ¿Ustedes van a ser engañados? No. No todas las mentiras engañan. No todas las mentiras abiertas engañan fácilmente, porque usted se dará cuenta que mi corbata, ¿qué color es mi corbata? Ese color que es, no es roja, ¿no? Color cebra, dice por ahí, igual que su camisa. No todas las mentiras engañan, especialmente aquellas que están a simple vista y podemos verlas. Esas son mentiras abiertas. No, ¿cómo me va a engañar usted, pastor? Ni idea. Su corbata no es roja. ¿Está tratando de engañarme? No lo va a lograr. Entonces, Satanás sabía que necesitaba utilizar algunas artimañas para poder disfrazar la verdad con la mentira, queridos hermanos. Las mentiras que engañan son las que más se parecen a la verdad. Mientras más el error se parece a la verdad, más engaña fácilmente, hermanos. Y debemos tener mucho cuidado, usted y yo, cuando las cosas se nos presentan a nuestra vida, cuando hay decisiones que tomar. Debemos discernir de dónde viene, de Dios o del diablo. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo les dice a los hermanos en el versículo 3 algo que puede suceder también con nosotros. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, hermanos. Ese versículo debe estar en nuestras mentes
para discernir en el momento en que se nos presente una tentación, en el momento en que tengamos que decidir o en el momento en que precisamente venga la prueba. Dice la palabra del Señor que Satanás no solamente engañaba, sino que engaña y seguirá engañando. Apocalipsis capítulo 12 en nuestras Biblias. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón. ¿Quién era el gran dragón? La serpiente antigua. ¿Y quién era la serpiente antigua? El que se llamaba diablo, el diablo, Satanás, el cual engañaba, dice. ¿Así dice? No, tiempo presente. Engaña, actual es. Hoy en día Satanás sigue utilizando las mismas artimañas y las mismas mentiras disfrazadas de verdad con tal de hacer caer al cristiano, al Hijo de Dios, queridos hermanos. ¿Cuáles son algunas de las mentiras que el diablo usa para engañar hoy en día al ser humano? Volvamos a Génesis, el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Satanás engaña al ser humano con milagros. Y usted dirá, pero pastor, ¿dónde está el milagro aquí? Volvamos a leerlo, a ver si lo encuentra. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿dónde está el milagro? Normalmente usted ve a una serpiente que habla. ¿Ha ido usted al zoológico y ha visto algo similar? Claro que no. Ahí está el milagro. Satanás usó este animal e hizo que este animal hable. Ese es el milagro. La serpiente habló y eso probablemente sorprendió a Eva. ¿Quién no se va a sorprender de escuchar un animal hablar? Eva no contaba con la inteligencia ni con la astucia de Satanás. Hermanos, hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día hay cristianos que les encanta seguir los milagros. Hay gente que les gusta seguir los sanamientos, las curaciones, el don de lenguas, los saltos, los bailes, las cosas sobrenaturales que hay. Y usted se puede dar cuenta por qué esas iglesias están llenas. Y Eva fue sorprendida con aquello y se asombró, y tal vez eso hizo que pueda caer en la trampa del enemigo. Satanás se presenta haciendo milagros. ¿Por qué? Porque Satanás también tiene poder. Satanás también ha recibido un poder, pero ese poder lo usa para engañarnos y engatusarnos. En el versículo 1, la segunda parte dice, con que Dios os ha dicho. ¿Qué está tratando de decir? Él está diciendo, ¿en verdad tú le crees a Dios? Él está diciendo, Dios no siempre tiene la razón. Y hasta hoy en día escuchamos a Satanás susurrando al oído del hombre diciéndole, la Biblia no siempre tiene la verdad. La Biblia se contradice en algunas cosas. No creo que sea totalmente la palabra de Dios. Satanás quiere hacernos creer que Dios no nos habla. Satanás quiere decirnos y meternos a la cabeza que Dios es un mentiroso. Por eso le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. No. Así no es, Eva. Te voy a mostrar lo que realmente es. Podemos ver de que Satanás también tergiversa la palabra de Dios.
A Eva le dijo, con que Dios os ha dicho que no coman de los árboles. ¿Le dijo eso Dios en realidad? No, Satanás no estaba siendo específico. Satanás estaba diciendo una verdad, pero una verdad a medias. Y hemos aprendido de que toda verdad a medias viene a ser una mentira. Satanás le dijo de todo árbol, pero Dios le había dado instrucciones de un solo árbol que no podía comer. Entonces vemos cómo el diablo tergiversa y cambia a su modo la palabra, la Biblia, queridos hermanos. Y hasta hoy en día es así. Gálatas capítulo 1, el versículo 6. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos, o sea, no hay otro evangelio, hermanos, solo existe uno, el que la Biblia enseña, y dice y aclara Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos, es decir, personas, hermanos que se dicen ser seguidores de Cristo, se dicen llamar así, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. He aquí el nacimiento de las sectas falsas. ¿Por qué hay tantas religiones y grupos religiosos en el mundo? Porque han habido personas como esta de las cuales está hablando Pablo, que tergiversan y cambian la palabra de Dios y quieren de alguna forma cambiar el evangelio y el mensaje que Dios quiere transmitirnos en la palabra del Señor. En 1978 hubo un pastor aquí en Estados Unidos que tenía una iglesia bastante grande, muy numerosa. Y los hermanos estaban contentos y era un buen pastor. Hasta que un día ese pastor se paró delante de los hermanos y le dice, muy bien hermanos, quiero que cierren sus Biblias. De aquí en adelante, ustedes me van a escuchar a mí. Y de ser un buen pastor, una buena iglesia, empezó a cambiar su estilo de enseñanza. Cierren sus Biblias, les dijo. De aquí en adelante ustedes me van a escuchar a mí. La historia cuenta que el 15% de la iglesia salió y los demás quedaron a seguir a este pastor que básicamente formó una secta falsa, creyéndose Dios. Hermanos, Satanás está detrás tratando de tergiversar y cambiar lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia es tan atacada por el diablo, porque contiene las verdades que el diablo no quiere que nosotros aprendamos y escuchemos. ¿Por qué nadie ataca el Corán, por ejemplo? ¿Por qué nadie ataca los escritos de Elena White? ¿Por qué nadie ataca los libros de la masonería o la filosofía o la psicología? ¿Por qué nadie ataca los escritos de Carlos Russell? ¿Por qué nadie ataca tantos escritos de hombres, pero la Biblia sí es atacada? Porque contiene el evangelio de la salvación. Y Satanás sabe aquello, por eso la ataca. Por eso la Biblia es el libro más atacado de toda la historia de la humanidad. Vemos las mentiras de Satanás y después de que Satanás les dice, con que Dios os ha dicho, les dice, no es cierto. En otras palabras, no van a morir. Satanás le estaba diciendo a Eva que la vida aquí en la tierra lo es todo. Ciertamente no morirán. En otras palabras, Satanás les estaba diciendo, pueden hacer lo que ustedes quieran sin tener temor de las consecuencias. Hagan lo que a ustedes se les plazca y no va a pasar nada, dice Satanás. ¿Ah? No morirás, le dijo la serpiente a Eva.
y estaba tratando de enseñarle que la vida aquí en la tierra lo es todo. Es decir, nos morimos y se acaba todo. No hay consecuencias, no hay otra vida después de la muerte. ¿Qué dice la palabra del Señor en Eclesiastés 11? Eclesiastés, desde el versículo 9 en adelante. Eclesiastés, el capítulo 11, versículo 9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, usted puede hacer lo que a usted se le plazca, ¿o no es así? Claro, tenemos libre voluntad, libre albedrío, podemos decidir y podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero mire lo que dice la segunda parte del versículo. Pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué sucederá? Te juzgará Dios. Satanás estaba tratando de lanzarle una mentira a Eva diciéndole: no, vive como sea, aprovecha. Aquí en la tierra la vida es todo y se acaba después de eso. No hay más. No, no es así. La palabra del Señor dice: ok, alégrate, vive tu vida, anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Pero un día Dios te juzgará. Estarás cara a cara con el Señor y Él te juzgará, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos jóvenes han perdido el respeto a lo moral hoy en día y a lo bueno que Dios tiene preparado para ellos? ¿Cuántos jóvenes rechazan lo que dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte? Y Satanás está ahí al oído diciéndole con que Dios te ha dicho que tener una sola mujer es lo correcto. No, puedes tener muchas más, puedes tener otras, y Satanás está ahí, así como lo estuvo con Eva. Gente que empieza a ser deshonesta, que empieza a robar con tal de querer tener más dinero o más de lo material. Tienen como lema: el que tranza no avanza, dicen por ahí, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Satanás nos quiere decir una cosa, pero tenemos que escuchar lo que nos dice la palabra del Señor. La vida aquí no lo es todo. Dice Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Luego, Satanás le dice a Eva: serán como Dios, no van a morir, serán como Dios. ¿Sabe qué quería decirle Satanás? Ustedes no necesitan a Dios para vivir. Ustedes pueden ser Dios. No necesitas la Biblia. Tú puedes hacer tus propias reglas para vivir. No necesitas ir a la iglesia. Pero si haces esto, déjame decirte que le estás creyendo a Satanás. Estás siguiendo las mentiras del diablo. Es el diablo quien mete a la cabeza y a la mente del hombre de que no necesitamos a Dios. Podemos ser independientes y vivir como nosotros queramos. Sodoma y Gomorra creyeron que el sexo y lo inmoral lo era todo y se dedicaron solo a eso. La homosexualidad, el lesbianismo. Pero ¿cómo terminaron? ¿Por qué? Porque le creyeron a Satanás. La Torre de Babel, en Génesis, hombres que creían que podían gobernarse a sí mismos sin la intervención de Dios.
¿Y cómo terminaron? Fueron dispersados. El diluvio. Creían que podían vivir como ellos querían, beber, comer y hacer lo que ellos querían. Pero también fueron juzgados, dice la palabra del Señor. Ya en los tiempos más adelante, miremos la vida de los césares romanos, cómo ellos se creían dioses delante de la gente. Y sin ir lejos, el famoso Hugo Chávez de Venezuela, cómo mostraba su irreverencia a Dios, burlándose de él, de Israel y de muchas cosas espirituales. Y miren cómo acabó. Hermanos, este es el fin de personas que le creen al diablo. No caigas en esa trampa del enemigo. No vivas en esa mentira de que puedes hacer lo que tú quieras y ahí se acaba todo. Créele a Dios. Cree en la Biblia, en su palabra y en el plan que Él tiene para ti, querido hermano y hermana. Y bueno, Dios vino y juzgó también a Eva por haberle creído a Satanás. Pero Eva no quiso reconocer, al parecer, empezando por Adán, que culpó a Eva. Y después, cuando Dios se dirigió a Eva, Eva culpó a la serpiente y así sucesivamente se fueron echando la culpa entre ellos. Desde que se inventaron las excusas, para todo hay justificación. ¿Por qué no fuiste al culto? Es que justamente me llegó una visita. ¿Por qué no oraste? Es que justamente en ese momento me daba sueño. ¿Por qué no leíste la Biblia? Es que justamente en ese momento mi esposa me llamó o estaba ocupado o algo pasó, pero desde que se inventaron las excusas, justificamos todo, hermano. ¿Sabe qué? Detrás de aquello está Satanás manipulando nuestra vida con tal de que tú y yo no nos acerquemos a la verdad ni recibamos la luz de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice la palabra del Señor. Un hijo hace lo que su padre le dice. Pero la pregunta es, ¿quién es tu padre? Es tu Padre Dios. Entonces vamos a hacer lo que Dios manda y dice. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. Entonces Satanás también puede decir lo mismo. Mis lobos o mis cabritos oyen mi voz y me siguen. Porque los hijos hacen lo que el Padre manda. Y los hijos del diablo mienten, engañan, viven sus vidas como quieran, fornican, adulteran y no les importa lo que dice Dios, porque son hijos del diablo. Si estás en esa situación, es bueno que te arrepientas y vengas al Señor Jesucristo y le recibas como Padre. Guarda, Señor, hoy mi corazón, puro y sincero, solo para